Ok, buenas tardes. Para la Universidad Nacional de Costa Rica, es un placer contar con su presencia esta tarde. En el marco del tercer Congreso Latino sobre Cambio Climático, estamos celebrando hoy una actividad precongreso, un conversatorio para motivarnos, para calentarnos, para este congreso que estamos esperando entre el 18 y el 22 de octubre de este año. Recuerde buscarnos en las redes sociales e inscribirse al congreso. Hoy tenemos un conversatorio con 3 invitados de nuestra región, 3 invitados muy especiales. Pero ¿de qué trata este conversatorio? Y estamos centrados en una discusión que a nivel regional es muy importante, es fundamental e incluso diariamente aparece en la televisión, que es el tema de las migraciones. El tema de las migraciones en la región latinoamericana y especialmente en la región centroamericana es un tema preponderante. Y cuando unimos esas migraciones al tema de cambio climático, hacemos un enlace entre los que estamos trabajando desde las ciencias naturales y las ciencias sociales para entender estos procesos, cómo el cambio climático define, moldea una situación migratoria. Y es que las migraciones ambientales, aunque nos parezcan algo nuevo, aunque parezcan una tendencia futura, más bien representan un fenómeno que viene desarrollándose históricamente. Hay diversos factores ambientales que han venido impulsando los procesos migratorios e incluso han fortalecido algunas teorías sistémicas sobre migración, donde el clima, bajo condiciones que son poco atractivas para que las comunidades humanas puedan asentarse, han impulsado corrientes de migración. Esas corrientes de migración pueden ser a lo interno de los países o puede ser a lo externo de los países. Y además tiene efectos relevantes sobre el ambiente y además también efectos relevantes sobre las comunidades. El ambiente juega un papel en doble vía. Puede afectar o puede ser afectado. Bueno, para generar esta discusión, esta conversación en el día de hoy y tratar de enlazar a las ciencias sociales con las ciencias naturales en tema de cambio climático, hemos invitado hoy a 3 especialistas de la región centroamericana para que discutamos sobre este tema. Quiero presentarles en primera instancia a la doctora Heidi Vega. Heidi, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio hoy, por haber aceptado participar con nosotros. Heidi es doctora en estudios latinoamericanos con mención en pensamiento latinoamericano. Tiene una maestría en relaciones internacionales y diplomacia y es académica del área de ciencias y tecnología y de Ciencias Sociales del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Bienvenida, Heidi, y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Disculpen el último detalle que me sucedió, que es que se acaba de ir la luz. Cayó un rayo muy fuerte donde yo vivo y se fue la electricidad. Ahorita estoy conectada con una portátil que tiene 55% de batería y un Wi-Fi portátil también que me permite tener la conexión a internet. Así que les pido disculpas si en algún momento, por alguna de las razones técnicas, se me cae la conexión, pero de todas maneras les agradezco la invitación y vamos a ver en lo que pueda contribuir a esta conversación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Heidi. Continúo presentándoles al máster Julio Brenes. Julio, muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros.
Tiene una maestría en gestión integrada de áreas costeras tropicales. Julio es académico de la sede Caribe de la UCR, pero actualmente tiene la distinción de estar interactuando en la rectoría de la Universidad de Costa Rica en calidad de asesor y tiene una amplia experiencia en la zona del Caribe, en la zona del Limón, trabajando con comunidades locales. Bienvenido, Julio, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ha sido un gusto poder aceptar esta invitación y tener la posibilidad de compartir en este espacio tan importante. Es un placer y muy agradecido por tomarme en cuenta para poder conversar, discutir sobre un tema tan relevante y que nos atañe a todos en la región centroamericana. Es un gusto compartir con todos ustedes y bueno, espero que esta actividad sea muy productiva. A la orden. Muchas gracias, don Julio. Y por último, tenemos un compañero, el doctor Efraín Bámaca, un guatemalteco que ha venido trabajando por mucho tiempo en el tema de cambio climático. Es miembro propietario de la Red Internacional de Ciencias, Tecnología e Innovación de Guatemala. Es miembro del Grupo de Estudios de Género del Discurso de la Universidad Federal de São Carlos, Brasil. Es miembro del Círculo Guatemalteco de Estudios Semióticos, coordinador animador de Laudato Si del capítulo de Guatemala, investigador categoría A de Senacid Guatemala y docente universitario. Bienvenido, Efraín, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y adicionalmente, en este momento, Efraín es estudiante postdoctoral y está haciendo su pasantía postdoctoral en el Laboratorio de Recursos Naturales y Vida Silvestre de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional. Bienvenido, Efraín. Muchísimas gracias, Liliana. Gusto enorme en saludarnos a cada uno de ustedes, los que nos siguen en redes sociales, también Julio y Heidi. Un abrazo a la distancia. Gracias por compartir y por aceptar esta invitación. Y ya lo decía Liliana, pues nos alegra conversar sobre una realidad que constantemente vemos en noticias y aparte de eso es una discusión permanente a nivel internacional en estos momentos, ¿no? Y no solo en las latitudes olvidadas, sino que lo hemos visto incluso en Europa y demás. Así que Liliana, muchísimas gracias por estar acá, por aceptar los compañeros Heidi y Julio la invitación a este conversatorio. Y desde ya, pues como usted lo decía, también invitarles al Congreso que muy pronto estaremos llevando a cabo. Muchas gracias. Salud desde Guatemala. Bueno, una vez que hemos conocido a nuestros distinguidos panelistas y que hemos tratado de contextualizar el tema de la movilidad con el cambio climático, quiero compartirles la primera pregunta y la vamos a desarrollar. Bueno, vamos a empezar por Heidi para que no esté tan estresada con el tema de la conexión de internet. Seguimos con Julio y posteriormente estaremos con Efraín. Bueno, la primera pregunta que nos hemos planteado para este conversatorio es sobre esto que nos planteaba Efraín, esa realidad mundial. Esto que está ocurriendo en general en todos los países del mundo. ¿Cómo relacionamos a las personas que se están movilizando entre los países? ¿Cuáles son los ejes que los conectan en relación con el ambiente? ¿Cuáles son las singularidades, las características que se repiten para que podamos hablar de que tenemos una condición de movilidad asociada a cambio climático? Muchísimas gracias y le dejo la palabra a Heidi. Sí, bueno, para iniciar, creo que es importante hacer una aclaración con el tema del ambiente, ¿verdad? ¿Qué entendemos por ambiente? Y yo lo he llegado a comprender desde dos dimensiones, en el tema de movilidad humana y la relación con ambiente. Entonces, la primera sería, en general, las condiciones del riesgo que todos los seres vivos tienen dentro de un ecosistema. Por ejemplo,
hay toda una teoría, ¿verdad?, que habla de la vulnerabilidad ambiental por la exposición a fenómenos que pueden ser, ¿verdad? Los que mal se llaman desastres, ¿verdad? Son fenómenos naturales que pueden tener un impacto en una zona determinada y esto a su vez puede generar una serie de consecuencias. Entonces, digamos, en primer lugar, podríamos hablar de una condición ambiental de vulnerabilidad a través de esos fenómenos. Por ejemplo, un sismo, por ejemplo, una erupción volcánica, por ejemplo, una tormenta. Entonces, ¿verdad? En general tenemos estos fenómenos, pero en los últimos 50 años es que se viene hablando de un aumento en las variaciones climatológicas, fenómenos hidrometeorológicos extremos. Entonces, se dice que esta vulnerabilidad ambiental y estos cambios en los patrones de lluvias, que llueve mucho o deja de llover en ciertos lugares del planeta por el tema del efecto invernadero y el calentamiento global. Entonces, esa sería la segunda dimensión. Y ahora, ¿verdad? Creo que los dos enfoques se han venido integrando en lo que se llama la gestión integral del riesgo y el tema de adaptación al cambio climático. Entonces, todos estos fenómenos, como les mencioné, que son de vulnerabilidad ambiental en general, también interactúan con las características de las poblaciones humanas que se encuentran asentadas en los territorios en donde suceden estos fenómenos. Por lo tanto, hay poblaciones que son vulnerables a diversos tipos de movilidad, ¿verdad? Hay que tratar también de entender las categorías y siento que a veces, ¿verdad? Bueno, todavía creo que es más bien el aporte que podemos hacer los académicos tratando de entender las diferentes categorías, porque, digamos, se puede entender movilidad desde varias dimensiones también, lo que es la circulación, lo que es la migración, lo que es el desplazamiento forzado y también lo que son los reasentamientos o las movilidades programadas. Y cada una de ellas va a depender digamos, de lo fuerte, de la magnitud de los eventos, de la gradualidad en los que se den, ¿verdad? No es lo mismo un movimiento de población que pudiera darse por, no sé, un terremoto, ¿verdad? O, ¿verdad? Vean ustedes, por ejemplo, lo que está pasando actualmente en Haití. Tenemos una serie de elementos naturales que están afectando a una población extremadamente vulnerable en términos socioeconómicos y también la llegada de tormentas tropicales, ¿verdad? Entonces vean ustedes que son factores ambientales que se pueden conjugar y pueden entonces desencadenar situaciones extremas en estas poblaciones que si igualmente no han logrado superar el ciclo de vulnerabilidad, ¿verdad? Los años anteriores, si no han logrado superar esos problemas que han tenido para adaptarse a las condiciones cambiantes del clima, entonces eso va a generar una acumulación de vulnerabilidad y también el tema de multiamenazas que pueden impactar a esas poblaciones. Entonces yo considero que existe esa causalidad entre ya sea el ambiente en general sobre el tema de la vulnerabilidad y específicamente en el tema de lo que es el clima. Gracias. Muchísimas gracias, Heidi. Y me gustaría tal vez si Julio nos ayuda a ampliar o a discutir con Heidi sobre su planteamiento. Gracias. No coincido completamente con las definiciones que nos ha planteado Heidi. Bueno, en realidad hay una serie de conceptos que confluyen cuando se analizan este tipo de eventos y deriva del aporte de disciplinas tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales. Sin embargo, pues todavía no hay una absoluta claridad conceptual sobre cómo poder entender o comprender estos procesos y básicamente pues se han centrado en el análisis de los sucesos o de los acontecimientos cuando ya han generado algún impacto, tanto en lo ambiental como en lo socioeconómico. Sin embargo, no podemos disociar ni desagregar este tipo de acercamiento disciplinar, porque entre más multidisciplinario sea el análisis o la valoración, pues nos permite no solo un mayor nivel de comprensión, sino también de predicción para poder intervenir. Desde las ciencias sociales, pues siempre se trabajó, se analizó de forma separada los conceptos tanto de migración o migratorios, como de el análisis o la valoración que se hace de los desastres o de los eventos naturales.
En cuanto al tema de migración, principalmente se analizaban o se valoraban los factores sociales, socioeconómicos, productivos o políticos que generaban movilidad o migración de las poblaciones de un sitio a otro. Y el poder incorporar los elementos ambientales desde la ciencia social, pues es algo más reciente, de reciente data, principalmente cuando se empieza a generar una mayor incidencia con la problemática del cambio climático, del calentamiento global y de los efectos derivados de eso, de las formas de producir, de cómo producimos la agricultura, de la escasez de los recursos y de los impactos que generan los eventos cada vez más fuertes, cada vez más perjudiciales en la vida humana de la naturaleza. Ahora, estos eventos usualmente se han definido como desastre natural. Sin embargo, también las ciencias sociales han ido evolucionando hasta llegar a entender que en realidad no son desastres naturales. El desastre lo que produce es una afectación en lo social y en lo económico. Sí genera impactos en lo ambiental, pero son por lo general eventos naturales que generan un desastre por la forma en que interactúa el ser humano con la naturaleza, la forma errónea en que interactúa, principalmente por las actividades extractivas y productivas de alto impacto y por todo, bueno, para nadie es un secreto que la mayoría de los efectos de cambio climático son derivados por acciones antropogénicas. Entonces, pues se trata de comprender que la forma en que están preparadas las poblaciones, sobre todo más vulnerables, para enfrentar este tipo de eventos no es la más adecuada. Normalmente son este tipo de poblaciones las que están, las de mayor susceptibilidad por pobreza, por encontrarse en condiciones de hacinamiento o ubicadas en sitios de alto riesgo, las que sufren el impacto, el efecto de estos eventos. Pues eso los obliga posteriormente a desplazarse y eso conlleva también otros efectos que se suman. Es un efecto, digamos, podríamos llamarlo, de círculo vicioso, porque por un lado se migra para alejarse o cambiar la condición de vida, del modo de vida de estas poblaciones por la afectación de los eventos naturales, pero por otro lado también se da migración para desarrollar actividades productivas que están generando también estos mismos impactos o que están acentuando los efectos de calentamiento global y de cambio climático. Entonces, pues es un tema muy interesante. Definitivamente, tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales deben integrarse. Eso tal vez lo veremos un poco más adelante en algunas de las preguntas a posteriori, pero sí es fundamental poder entender que es una situación, es un tema de suma relevancia en este momento que no podemos obviar, creciente. Lamentablemente el contexto nos muestra, ¿verdad? Situaciones como las que ejemplificó Heidi. Lo que está sucediendo en Haití es un claro ejemplo de algunos llaman de un estado fallido, de un lugar donde las condiciones, perdón, las condiciones ya ambientales son demasiado degradadas, afectadas, un país casi que totalmente deforestado, y bueno, y se suma también la extrema pobreza, los económicos, políticos. Entonces, este grupo eventualmente se migra hacia otras regiones buscando mejores condiciones de vida o escapando de esta situación, genera también otros impactos en los lugares donde se llega a establecer posteriormente. Pero también hay que entender que hay poblaciones que viven en confinamiento, que a pesar de las condiciones no pueden migrar, quedan atrapados también en condiciones sumamente vulnerables. Eso podemos retomarlo más adelante. Muchísimas gracias, Julio. Y ahora que usted conversaba, me recordaba yo como, por ejemplo, en la zona del Caribe y el impacto del aumento del nivel del mar, y me asociaba, me retomaba eso, me volvía a ese lugar. Muchísimas gracias por su presentación. Efraín, le abro el espacio para que nos aporte dentro del marco de esta pregunta. Muy bien, gracias. Ya los compañeros pues han dado los, llamémosle así, los planteamientos epistémicos que sustentan esta discusión, ¿no? Heidi nos hacía toda una clasificación de los conceptos y luego Julio pues también abordaba el tema
de los eventos, ¿no? Los eventos extremos antes que desastres naturales. Y quiero empezar por ahí, hacer esa acotación que muy bien hacía Julio. No son desastres naturales, sino que son eventos extremos que debido a las vulnerabilidades sociales, económicas, muchas veces históricas, ocasionan situaciones que repercuten en un desastre, ¿verdad? Para también ya irnos educando en esta sintonía del lenguaje, que a veces desde la comunicación, sobre todo periodística, no se tienen los insumos necesarios para abordar el tema. Entonces, en vez de construir, a veces pues no favorece, ¿verdad? Por ahí un poquito. Partiendo de ello, yo creo que estamos en una situación en donde dos variables, tales como la movilidad humana, concepto que si lo queremos plantear así, es de reciente, no solo creación, sino utilización en la ciencia. Estamos hablando del año 2010, más o menos, en donde el concepto de movilidad humana surge, ¿verdad? Porque antes era migración era todo, ¿verdad? Pero ahora ya se particulariza como movilidad humana. Aquella que, ya lo planteaba Heidi, es al nivel interno, a nivel externo, ¿va? Transfronterizo, yo me muevo de aquí a otro municipio, en mi mismo departamento, a otro departamento, a mi capital, ¿verdad? Por razones, en este caso, vinculadas al ambiente, ya Heidi muy bien planteaba qué vamos a entender por ambiente, porque también queremos dejarlo muy específico, porque si no puede ser muy genérico, ¿verdad? Así también es importante, justo en estas dos variables de estudio, planteamiento que ahora estamos conversando, como el tema de la variabilidad climática, otra palabra, ¿no? Que viene y está afectando en estos momentos. Mientras nosotros estamos hablando, el tiempo que durará este conversatorio son miles de personas en el mundo que están en condición de movilidad humana por razones vinculadas al cambio climático o la variabilidad climática, ¿no? Y que desde OIM en su glosario pues lo define como personas en movilidad por razones ambientales o por razones de cambio climático. Y en ese sentido, Liliana, Julio, Heidi y colegas que nos siguen por las redes sociales y están acá, analizar el hecho de la movilidad humana vinculado al ambiente en una región muy vulnerable como la nuestra, y hablo desde mi condición, en mi realidad guatemalteca, que desde que tenemos algunos informes que llegan de Alemania sobre el índice de riesgo climático, pues nos ubicamos entre los primeros. Entonces, esta situación a nivel general en el país, hablo desde Guatemala, como digo, es de urgente tratamiento, ¿verdad? Más allá de las cuestiones que sí ayudan y construyen, y por eso nosotros estamos aquí intentando tocar, ¿verdad? Y abrir el debate para generar no solamente discusión, sino que planteamientos desde la academia, que es nuestro oficio y nuestro quehacer, y para contribuir, obviamente, a nivel de política pública, que sería lo que uno desea, ¿no? Por ahí lo dejo, Liliana, para que sigamos ahondando y ya aterrizando en detalles al respecto. Muchísimas gracias, Efraín. Y esta discusión me lleva al siguiente planteamiento, y es que varios autores nos hablan de que el ambiente propicia que ocurra más movilidad humana a nivel mundial. Y me gustaría que profundizáramos en cuáles son las razones por las que estos autores hacen este planteamiento. ¿Por qué el ambiente propicia más movilidad humana alrededor del mundo? Sí, voy a abrir el espacio para que empecemos con Julio, por favor, y muchísimas gracias. Gracias, Liliana. Sí, muy importante. Bueno, este primer ejercicio que hicimos de precisar un poco algunos aspectos teórico-conceptuales sobre un tema que se ha venido analizando, muchas veces no sin la precisión adecuada, pero insisto, o sea, en el momento en que logremos una mayor integración de las disciplinas y que se le pueda dar un abordaje más interdisciplinario, pues va a ser muchísimo más precisa la definición o la conceptualización del tema, y también el abordaje y la intervención que se pueda dar o que puedan dar los entes o los organismos, en este caso los estados, para poder atender la problemática que se genera. El ambiente se dice que propicia más movilidad, pero podemos ver este enfoque interesante que yo planteaba anteriormente de ese círculo vicioso. Normalmente se separan los factores ambientales
se habla sobre los eventos derivados de cambio climático, estas enormes sequías, estas afectaciones con lluvias prolongadas, con grandes inundaciones, otros eventos naturales que también acontecen, pero que generan impacto en los lugares donde se concentra la población o en los lugares donde hay mayor vulnerabilidad, donde no hay capacidad para mitigar o donde la resiliencia es menor, precisamente por razones de inequidad o desigualdad socioeconómica y humana. Entonces, eso pues muchas veces se tilda que es gracias que es más bien derivado de los eventos naturales que se está sucediendo este tipo de migración. Sin embargo, no se puede disociar de que muchos de estos eventos son acentuados por precisamente las actividades socioproductivas, socioeconómicas que se llevan a cabo, que son las que están, es decir, las acciones antropogénicas son las que están contribuyendo a que estos eventos pues sean más intensos, sean más constantes y generen más afectación. Entonces muchas veces esta movilidad humana o este desplazamiento de seres humanos que migran no solamente se da para escapar o para huir de los eventos naturales, sino también para dedicarse o para desarrollarse en actividades productivas que a su vez están generando estos efectos o que son causa de los impactos del ambiente. Entonces, es muy importante no perder esa visión integral sobre el tema migratorio y sobre las causas que generan estos eventos naturales. El tema de la presión que existe sobre los recursos, la escasez de algunos de estos recursos, se habla de que las guerras del futuro van a estar centradas en el recurso hídrico, el tema también del crecimiento demográfico, y de la concentración de la población. Alguna gente dice que hay una enorme sobrepoblación en el planeta. Otras teorías, otros enfoques plantean más bien que lo que hay es una mala distribución de la riqueza y que son zonas muy despobladas. Pero también hay que entender que el planeta no tiene la capacidad para poder recibir grupos muy numerosos en determinados espacios físicos. Entonces, el territorio definitivamente no está bien planificado en muchos países, y tiene que ver también no solo por la fallida o la mala intervención de los gobiernos y de los estados, sino también por una serie de intereses económicos. Y estos grupos humanos, pues muchas veces no tienen la capacidad ni la posibilidad de decidir a dónde estar, sino que simplemente es un asunto de sobrevivencia, y por lo general van a ser los grupos más vulnerables y los que van a recibir el impacto de estos eventos de la naturaleza y que eventualmente tendrán que emigrar o trasladarse. Entonces yo pensaría o diría que el ambiente no es quien propicia más bien la movilidad mundial, sino más bien es la forma en que los grupos humanos, los estados planifican y enfrentan estos eventos naturales. Y por supuesto que en la medida en que logremos mitigar o reducir estos impactos, el ambiente pues tenderá a equilibrarse. Entonces, yo más bien le daría un enfoque, ¿verdad? Considerando lo ambiental, sí, pero un enfoque más orientado hacia las causas socioeconómicas y políticas que son las que generan la movilidad. Muchísimas gracias, Julio, y abrimos el micrófono a Heidi para que nos comparta sus reflexiones en el tema. Sí, totalmente de acuerdo con lo que nos compartió Julio, y yo también agregaría el tema de los territorios, ¿verdad? Son los territorios que ocupan las poblaciones con diferentes actividades, ¿verdad? Como decía Julio, el tema del uso de los recursos naturales, pero también las poblaciones que tienen diferentes actividades productivas en territorios que por motivo de las causas ambientales, ¿verdad? Que mencionamos, imagínense ustedes uno de los temas que ahorita creo que es de los más necesarios que se tiene que tratar, es el tema del aumento del nivel del mar y las poblaciones costeras, ¿verdad? Creo que en esas zonas se ha dado un crecimiento, ¿verdad? Urbanístico, no planificado, y eso ha llevado, ¿verdad? Grandes estudios de la necesidad del ordenamiento territorial, y las zonas costeras, en el caso de Costa Rica, nos demuestran que se han venido convirtiendo también ¿verdad? En zonas urbanizadas. Recuerdo que hace algunos años se hablaba ¿verdad? De expropiaciones, y eso es un tema muy complejo también. Entonces creo que
¿verdad? Es un asunto de territorios ¿verdad? Donde intervienen diferentes poblaciones y que junto a la vulnerabilidad social, también con el tema del cambio climático y la variabilidad, bueno, y todo eso, como se dice, el aumento del nivel del mar, que no solo en Costa Rica, sino en el resto del mundo, incluso se habla de países enteros que podrían llegar a desaparecer, ¿verdad? Y imagínense ustedes, bueno, caso de Centroamérica, como bien lo mencionó Efraín, ¿verdad? Siempre en todos los índices ambientales de vulnerabilidad, siempre estamos en las primeras posiciones, somos una zona muy vulnerable, pero en comparación con otras poblaciones, ¿verdad? De pequeñas islas en el Pacífico, ¿verdad? Hay países, Kiribati, Vanuatu, ellos, bueno, hasta las Maldivas tienen una situación muy, muy compleja. Y imagínense ustedes, si esos territorios llegan a desaparecer, esas personas a dónde van a ir, ¿verdad? Estamos hablando de escenarios ya muy extremos. Y eso, ¿verdad? Hay que matizarlo con las diferentes realidades. Entonces, ¿verdad? Contribuyendo al análisis en esta segunda pregunta, mi aporte sería ese, el tema del manejo del territorio, de la concentración de personas en territorios que cada vez son más estrechos por los motivos ambientales. Gracias. Muchísimas gracias, Heidi, y abrimos el espacio para que Efraín también nos comparta sus reflexiones sobre esta perspectiva mundial. Sí, sumándome al planteamiento que los compañeros hacen, como que sería un poco injusto decir, ¿verdad?, que el ambiente es el que propicia la movilidad. Ya lo planteaba Julio y lo reafirmaba Heidi. Yo creo que aquí es importante entender que estamos ante una cuestión también de justicia climática, ¿verdad? Los que más sufren son los más vulnerables. Hay un proverbio muy común, seguramente también en sus territorios, que la serpiente muerde al descalzo, ¿no? Entonces, el que está bien calzado no va a ser alcanzado por la mordedura de serpiente. ¿Qué quiere decir con esto? El ambiente natural, el ambiente como lo conocemos, pues es bonito, es bello si lo disfrutamos, pero ¿qué es lo que pasa? Hay muchos otros factores socioambientales, económicos, y de ahí ya tenemos que partir un poquito, por ejemplo, el tema de contaminación, ya todo esto que conocemos desde los informes del IPCC, la AR6, que ahora recién se lanza, ¿verdad? Nos dice que cada vez esta cuestión del cambio climático, la variabilidad climática, el tema de la contaminación por gases de efecto invernadero, el incremento del mar, la acidificación de los océanos, por mencionar algunas de las consecuencias y realidades del cambio climático, está siendo parte de las razones para que las personas se pongan en movimiento, para salvar su vida, para tener recursos, porque sus medios de vida han sido afectados. En países como el nuestro, donde la agricultura de subsistencia es la que mueve esa gran parte de la economía de las grandes mayorías, ¿verdad? Que son muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al tener nosotros situaciones de impacto en el ambiente y ver afectados los medios de vida, ver afectados los bienes comunes naturales, entonces no me queda más que poner a salvo mi vida o buscar otros medios de subsistencia, razón por la cual tengo que ponerme en movimiento y buscar un territorio mejor al que ahora estoy. Y aquí también ya tienen que ver, como bien lo planteaban ustedes, Heidi lo decía muy bien, el tema de la gestión integral del territorio, ¿verdad? Y esta gestión integral del territorio va más allá de lo que podríamos concebir como gestión integral y salta al plano político. Y ahí viene otra palabrita clave, voluntad política, ¿no? Entonces, estas situaciones que estamos vivenciando, en donde la realidad ambiental que tenemos en el cada día está siendo una de las razones que está motivando. Ayer apenas leí el periódico y decía que en estos días ha alcanzado la cifra récord en la historia de personas detenidas en la frontera. O sea, cada vez hay más gente moviéndose. Hoy en la mañana terminaba, en la madrugada, terminaba de leer un escrito que vamos a publicar con una colega, en donde también son miles de personas que en este inicio de año en Guatemala, lo que se conoce como caravanas migrantes, empezaban ya para moverse y esto está constantemente. Desde esa que tuvimos conocimiento por el año 2018, que también tuve la oportunidad de acompañar en su caminar hasta la frontera,
tú te sientas y preguntas, tal vez ellos no te lo definen de esa manera, no te van a decir, mire, es que yo me vine porque la variabilidad, no lo van a expresar así, porque no tienen por qué tampoco, porque no es esa conceptualización propia en el lenguaje de ellos, sino que te expresan, mire, la sequía, mi tierra ya no está dando, mire, las inundaciones, y así te van enumerando una serie de cuestiones que cuando tú te sientas y analizas y ves y cruzas datos, pues te das cuenta que es estas situaciones de variabilidad climática las que están moviendo, y tenemos datos aquí, miles de millones de personas, ¿verdad?, que se están moviendo en el mundo por razones ambientales. Y con esto voy a ir terminando. Y otra cuestión, esto no es nuevo, esto no es que empezó ayer. Tengo aquí precisamente en un paper que estoy por publicar unos datos que tomo del Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático y una publicación que hace el colega Batzin. Él tiene un gráfico muy interesante. Él dice que desde el periodo preclásico del año 1150 a.C., la cultura maya experimentó una sequía muy fuerte, lo cual le hizo ya ponerse, y así viene describiendo. Luego viene el año 500 a.C., pasa luego al periodo clásico y el periodo postclásico. Es decir, quiero que comprendamos que esto no es nuevo, esto no es de ayer, del año 2000, no, esto es histórico. Entonces son cuestiones que ahora lo que está impactando es la celeridad de los hechos. He ahí el punto, ¿va? La celeridad del hecho que estamos vivenciando, debido a todas estas cosas que incluso ya el AR6 del IPCC nos comenta, ¿verdad? Y que ya en un primer momento yo mencionaba. Por ahí lo dejo ahora, Liliana. Muchísimas gracias, Efraín. Y Efraín nos ha contextualizado también regionalmente cómo Centroamérica estamos viviendo todos los días un proceso muy interesante, y no solo Centroamérica, estamos manejándolo desde las islas del Caribe, están viniendo de Colombia, de Venezuela. Entonces ha habido un proceso de movilidad humana muy importante en nuestra región latinoamericana. Y en ese sentido quisiera plantearles la siguiente pregunta. ¿Cuál es el escenario que ustedes vislumbran en el contexto de movilidad humana en nuestra región? Y voy a pasarle la palabra a Heidi para que nos comparta sus reflexiones al respecto. Sí, buenas. Gracias, Ileana. Con respecto a la movilidad humana en Centroamérica, bueno, yo he tenido la experiencia de haber investigado especialmente los casos ligados al tema de la sequía. En los años 2000 fue cuando se dio una gran sequía en Centroamérica y bueno, de alguna manera se ha identificado un escenario muy, ¿verdad?, que ahora es de gran interés y ¿verdad?, ya se empieza a hablar un poco más en la literatura y ha sido como el que se ha enmarcado en la región, que es el corredor seco centroamericano. Y no es solamente por el hecho de que sean zonas que experimentan gran cantidad de meses sin lluvias, sino también por el hecho de que cuando llueve, también, ¿verdad?, hay fenómenos extremos, a veces es el corredor seco, pero también tienen lluvias extremas, o también son zonas del corredor seco que pueden estar propensas al aumento del nivel del mar. Entonces, visualizando estos fenómenos que se han venido dando, ¿verdad? Antes de la sequía, por ejemplo, el fenómeno más importante que generó algún tipo de movilidad fue el huracán Mitch de 1998. Y se dice que ese fenómeno, ¿verdad?, a nivel analítico, incluso a nivel del desarrollo en la región centroamericana, ¿verdad? Yo he escuchado muchos comentarios en torno al huracán Mitch, que, bueno, hay gente que dice que impactó una región y esta región perdió casi que 30 años de desarrollo en infraestructura, en producción, ¿verdad? Todo lo que había estable en Centroamérica con el huracán Mitch, ¿verdad? Se borró en muchos sentidos. Y entonces a partir de ese periodo del 98 se empezaron a dar grandes o digamos movimientos de población, pero bueno, igual como lo dice Efraín, ¿verdad? Históricamente tal vez existan otros fenómenos. Yo lo conozco a partir del huracán Mitch y luego las sequías que se han venido dando en Centroamérica. Y en los últimos años, entonces, este tema que les mencionaba con la reflexión anterior de lo que es el aumento del nivel del mar y zonas costeras, especialmente en el caso de Centroamérica. Pero también podemos agregar en los últimos años, caso particular de Costa Rica,
el impacto de fenómenos tan grandes como el huracán Nate o la tormenta tropical Otto. Y el año pasado, ¿verdad? Impactaron regionalmente las tormentas, bueno, los huracanes Iota, ¿verdad? Y ETA, que generaron, ¿verdad? Escenarios muy, muy fuertes de destrucción. Y bueno, uno dice, quién sabe cuánta gente está ahorita ya, ¿verdad? Migrando o desplazándose o movilizándose por esas razones. Entonces vean que Centroamérica es una región que tiene esa amenaza desde el punto de vista climatológico, ¿verdad? Todos estos fenómenos que he mencionado tienen que ver con eventos hidrometeorológicos. Por el otro lado, ¿verdad? Si lo analizamos un poco más amplio, como les decía en la primera pregunta sobre el ambiente, si lo vemos como vulnerabilidad generalizada, también tenemos otros factores ambientales que podrían incidir, ¿verdad? De erupciones volcánicas o, bueno, otro tema que últimamente también en la Universidad Nacional se ha venido trabajando bastante es el de los tsunamis, ¿verdad? Que son fenómenos que tal vez no se generan directamente en el territorio, pero que podrían generar entonces un impacto en zonas costeras. Y si agregamos a ese factor de un fenómeno como un tsunami, ya un aumento del nivel del mar por el tema del derretimiento de las zonas polares, etcétera, estaríamos viendo escenarios, ¿verdad? Muy, muy serios en cuanto al aumento del nivel del mar. Sé que en Costa Rica se había hablado ya de la posibilidad de migrantes o refugiados ambientales en el caso de Caldera, que Caldera ha sido una de las zonas que ha tenido desplazamientos de población por el aumento ¿verdad? Del nivel del mar y la inundación de casas, de escuelas, de comunidades que prácticamente han tenido que ser bueno, trasladadas o que las personas han tenido que irse de ese lugar. Entonces yo más o menos, ¿verdad? Ofreciéndoles la experiencia que he podido obtener a partir de la lectura y el análisis de los fenómenos, esa sería mi aportación. Gracias. Muchísimas gracias, Heidi, y muy interesante porque nos trae los recuerdos de todos los eventos que hemos pasado y cómo eso nos ha vulnerabilizado. Le doy la palabra a Efraín para que nos comparta sus reflexiones. Muy bien. Justo lo que planteaba Heidi, ¿cómo vemos ese contexto? ¿Cuál podría ser como esta situación actual y de repente tal vez más que hacer predicciones, porque es importante hacer una acotación metodológica acá. Ahora que estoy intentando adentrarme al estudio de la movilidad humana en el contexto de cambio climático, contexto de situaciones ambientales en el país, a nivel mundial hay un asunto metodológico que aún está en ese proceso, porque no está consolidada la metodología, porque si queremos nosotros establecer razones de movilidad, a nivel nacional, Liliana, el país no tiene en consideración esa variable. A los retornados no se les pregunta si, y no está en las categorías de la encuesta, saber si usted se fue por razón ambiental, sino que entonces no existe aún la categoría de análisis en el caso de Guatemala, y lo digo con base en acceso a la información pública que intenté averiguar. Entonces, partiendo de que somos un territorio altamente vulnerable, partiendo de que en vez de nosotros tomar, no, cuando digo nosotros me refiero al mundo, tomar mayor conciencia de esta realidad, por su parte, cada vez se miran, sí, hay compromisos, porque sí los hay a nivel de nación y todo el tema de las COPs y demás, pero aún queda poco, o sea, queda corto, pues, porque esto está en serio, es que este es un problema. Yo no sé, yo quisiera a veces como si llorando lo arreglara, pues lo haría, pero no, estamos diciendo, los gobiernos tienen datos, estamos haciendo estudios, estamos dejando la vida, y no, como que esto no se quiere entender o simplemente no hay voluntad política. Entonces el contexto, Liliana, que nos depara, y no es ser pesimista, ni ser apocalíptico en nuestro discurso, pero el contexto y la realidad que hoy tenemos en ETA y IOTA, que vino a afectar, en el caso de Guatemala, pero de manera impresionante. Por acá tenía un dato incluso en un paper que voy a publicar próximamente. El tema es que vino a afectar en gran manera y, como decía alguien acá, aquí lo leo literalmente, esto de los huracanes ETA y IOTA fue tremendo, hubo mucha inundación. Varios paisanos están acá, una entrevista que yo hacía a alguien que está en Estados Unidos, porque se dedicaban a la agricultura.
y bueno, pues ahora les toca estar en un restaurante porque de algo hay que vivir. Y luego aquí sigo con otros datos, ¿no? De otro entrevistado que tenía, dice, primero pasó ETA, arrasando con cada mata, cada siembra. Luego vino Iota, que terminó de sepultarlo todo. Arrasó no solo con las siembras, también con las comunidades, las personas. Y tomo otro dato de aquí Gamarro dice, que lo leo literalmente, desde el impacto del huracán Mitch en 1998 hasta las tormentas Eta y Iota en noviembre del año pasado, en Guatemala ha tenido aproximadamente 35.000 millones de daños en infraestructura del Estado, a lo que a su vez ha generado una baja de hasta 137.000 millones hablo de quetzales, en producción, en la producción. Y luego hay un aquí, sobre hablando de los eventos hidrometeorológicos, como decía Heidi, cruzando datos y buscando y demás, en el país del año 2011 al 2020, compañeros Liliana y a los que nos siguen, hemos tenido cerca de 10 millones, casi que 1 millón por año de personas afectadas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es delicado, esto es, en serio, señores, esto no es cosa de ser pesimista o este no tiene esperanza, pues porque la tengo, estoy acá y estamos tratando de incentivar los diálogos, las conversaciones. Entonces, el contexto presente, la realidad actual, Liliana, nos da pauta para decir que esto va a ir acrecentando. Y a nivel mundial, me tomo la libertad de compartir un dato que tengo por acá, a nivel mundial, solamente en el año 2019, de los desplazamientos internos a nivel mundial, hubo 24.9 millones total de nuevos desplazamientos a causa de cuestiones vinculadas a eventos extremos. Relacionados solamente con el clima fueron 23.9. Entre esos, pues tenemos el tema de las temperaturas extremas, deslizamiento de tierras, sequías, incendios forestales. Mientras estamos hablando, yo creo que estamos en contexto, mientras almorzaba, escuchaba el noticiario, en Atenas, solo en este momento decían que más de 8.000 hectáreas están siendo consumidas por un incendio forestal. Y aquí que solo estamos hablando de movilidad humana, estamos descuidando el tema de los animalitos, ¿verdad? Todas estas migraciones, o sea, en serio, señores, es que esto es grave. Luego 13 millones por tormentas, entre otras tormentas 1 millón, ciclones, huracanes y tifones cerca de 11 millones, estoy hablando a nivel mundial, por terremotos casi cerca de 1.922.000, erupciones volcánicas y cuestiones geofísicas también casi cerca de 1 millón. Estoy hablando solo del año 2019, más de 24.9 millones de desplazados internos a nivel mundial. Entonces, señores, si aquí hubiese que alguien nos escuche, algún tomador de decisión, esto hay que ponerle coco, hay que ponerle importancia, porque 2021, ¿qué nos depara? Y las proyecciones, ahí sí que lo que hace el IPCC y que proyecta, ¿verdad? Con diferentes escenarios, no es nada alentador, Liliana. Entonces, esto es de prestarle atención, porque el contexto hoy, 2021, nos da para poder argumentar lo que hemos estado expresando y lo que ahorita, con datos, yo he expresado. Muchísimas gracias, Efraín, por compartir con nosotros esas reflexiones y esos números que realmente lo ponen a uno a reflexionar, porque a veces cuando nos contextualizan en términos económicos, en términos de impactos, pues sentimos más ese problema que tenemos. Muchísimas gracias y le vamos a dar la palabra a Julio para que nos comparta también su punto de vista. Muchas gracias, Liliana. Completamente de acuerdo con lo que plantean Heidi y Efraín, y sin el afán de redundar en lo que ellos han indicado, coincidir en que vamos a ver, el escenario que se vislumbra en el contexto de la región a futuro no es nada halagüeño, vamos a ver, es preocupante, diría yo, sobre todo cuando se nota que los estados tienen poca capacidad de respuesta, las acciones que se llevan a cabo son insuficientes, entonces realmente es preocupante.
Y me llama la atención lo último que planteó Efraín, una de las últimas cosas que señaló que tiene que ver con el impacto también en los ecosistemas de flora y fauna. O sea, esta movilidad humana que se da generada por todos estos aspectos que hemos señalado también están generando impactos en los ecosistemas. Entonces, es realmente preocupante. Definitivamente Centroamérica, pues ya ustedes, los compañeros lo señalaron, pues hay varias situaciones que por las condiciones geomorfológicas, geológicas de Centroamérica y naturales, físicas de Centroamérica, pues le dan particularidades que también nos permiten poder entender que todos estos eventos que se han venido generando no son nuevos, como señalaba Efraín. Eh, en Centroamérica existe un corredor seco, es una zona de huracanes y de eventos meteorológicos que se dan todos los años, hay temporadas. eh, También es una zona de alta sismicidad. eh, pero sin embargo, hay algunos elementos que se han venido incrementando y los impactos han venido siendo mayores precisamente por las acciones antropogénicas y por la forma o por el modo en que se relacionan las poblaciones en estos territorios, como había señalado Heidi. Hay una escasa o casi nula planificación del territorio, no hay una adecuada gestión del territorio y más bien los modelos productivos se han venido sustituyendo de modelos de pequeña escala con actividades primarias en zonas rurales y zonas costeras a modelos ya extractivos o productivos de forma intensiva que van acentuando y generando mayores impactos y además desplazando a las poblaciones autóctonas o pueblos originarios. Entonces, pues todo esto se va sumando. Cuando vemos, por ejemplo, lo que ha pasado en la región Caribe de Costa Rica, pues se ejemplifica. El tema de la erosión costera, que es uno de los principales problemas en Centroamérica, pues ya se nos vino encima. Lo que se esperaba que iba a suceder en el 2050 en una comunidad del Caribe Sur de Costa Rica, que es Cahuita, sucedió en el año 2014. O sea, se perdieron 20 metros de playa en simplemente un evento que llamaríamos natural, ¿verdad? Que fue una lluvia fuerte, lo que en el Caribe se llama, de Costa Rica se llaman las llenas, que es cuando llueve muy fuerte y se producen inundaciones y se dan condiciones de hacinamiento que obligan a que muchas veces la gente se desplace a albergues y en algunos casos terminan perdiendo sus viviendas y los obliga a una mayor movilidad. Pero entonces sucedió en un periodo de tiempo que ni siquiera estábamos preparados ni lo estábamos esperando. Mientras estaba analizando lo que podía suceder y ver qué acciones se tomaban para mitigar, se nos vino de golpe. Entonces son eventos que van a seguir sucediendo de forma más acelerada. Y bueno, las preguntas que nos tenemos que hacer es qué acciones de mitigación y adaptación se están tomando en este momento en nuestros países, en nuestros gobiernos, nuestros estados, cuáles son los compromisos que están asumiendo los gobiernos y si efectivamente están llevando a cabo las acciones correspondientes, porque es muy fácil, pues, en eventos internacionales, en congresos o en reuniones con organismos internacionales, pues, analizar, valorar y asumir compromisos y es muy distante, sin embargo, lo que en la práctica se está llevando a cabo. En Costa Rica, por ejemplo, se habla de reducción de emisiones por hidrocarburos y hay varios compromisos que se asumieron en el año, incluso en el año 2019 me llamaba la atención y se vino la pandemia y ya se dejó de hablar de muchas de estas cosas. Entonces, pues sí es preocupante y pues tenemos que tomar cartas en el asunto y en la medida también en que la academia, como decimos en Costa Rica, se ponga las pilas, nos concentremos en verdaderamente analizar, valorar y proponer, pero que también los estados asuman compromisos y puedan llevarse a cabo acciones, es el reto fundamental porque el tiempo es corto, los eventos se suceden con una mayor celeridad y en un tiempo, ¿verdad?, menor al esperado y pues no nos da pie como para sentarnos a ver las cosas desde afuera, sino que tenemos que actuar ya. Y precisamente, Julio, en esa línea, en ese planteamiento de esos escenarios que teníamos a futuro y que algunos están mucho más cerca. Por ejemplo, recuerdo cuando pasó un huracán por Costa Rica, que nunca había ocurrido y que todos nos impactamos, ¿verdad? De que eso ocurriera. ¿Cuál podría ser
bueno, más bien la siguiente pregunta está relacionada con esos posibles escenarios en materia de movilidad humana y de cambio climático. ¿Qué podríamos esperar? ¿Cuáles son sus apreciaciones sobre esos escenarios? Y tal vez le doy la palabra a Efraín para que nos comparta sus reflexiones. Bien, cuando hablamos de escenarios, como tomando un poquito los conceptos del IPCC, esos escenarios, ¿verdad? Llamémosle así, esperanzadores o poco esperanzadores, para tomar yo otras palabras no muy drásticas y no resultar ser apocalíptico, porque no es lo que queremos, sino generar esperanza y compromiso sobre todo. Esos escenarios futuros, a ver, podría dividirlos desde la parte ambiental netamente. La realidad ambiental que tenemos hoy en día, haciendo las acciones que estamos haciendo hoy en día, no va a mejorar. Y no quiero ser drástico, pero es así. Lo que hoy estamos haciendo y lo seguimos haciendo, esta realidad ambiental no va a mejorar en el sentido de, bueno, pues será mejor. No, será peor. Y esto ya está harto demostrado. Luego me voy a la parte un tanto social, política, podríamos llamarle, ¿no? De que estas son realidades que tienen que ser consideradas en los planes de gobierno, pero no solo en el papel, porque ya lo existe. Aquí ya tenemos que la ley, que el plan, que la política, sí, pero tiene que ir más allá y abordarlo desde una política de movilidad. Justo ayer discutíamos con un grupo de colegas en un diplomado que se está tomando sobre movilidad humana, migraciones. El hecho de que no exista política ya es parte de una política de negación. Entonces, ¿cómo entender estos discursos, verdad? En ese sentido, los escenarios, entonces, Liliana, lo quiero plantear desde esta mirada. La mirada netamente ambiental, que la realidad que hoy tenemos seguirá empeorando en todos los escenarios, ¿verdad? Diferentes latitudes. El cambio climático va a impactar al mundo entero, no a todos por igual. Por eso yo no soy muy partícipe de esas narrativas periodísticas de calentamiento global, porque no todo el globo terráqueo se va a calentar. Algunas partes se van a enfriar, otras se van a calentar. Entonces, los impactos del cambio climático afectarán globalmente, pero de manera aterrizada en los territorios. Entonces, esta situación de la variabilidad climática, del cambio climático, está afectando a la movilidad. En el país, ayer se presentaba un estudio por parte de OIM y UNFPA, en donde se establece, y algunos estudios de OIM, hasta hace algún tiempo, óiganlo bien, cada día en el país salen 300 personas en movilidad, o sea, migrantes pues que salen en movilidad, 300 personas. Eso hasta datos de hace tal vez 3, 4 años. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esto va a ser peor. Y eso lo vemos, eso no necesitamos nosotros. ¿Cuánta gente está siendo deportada en la frontera, verdad? Y eso ustedes lo hemos visto. Entonces, estos escenarios son críticos, ciertamente, pero a la vez yo creo que podemos nosotros como ciudadanos, porque al final de eso se trata en esta conversación, nosotros como ciudadanos podemos también demandar y exigir, ahí viene nuestro compromiso social, nuestro compromiso con la construcción de un presente mejor, también un futuro mejor, porque nosotros estamos en capacidad, por ejemplo en Guatemala ya pronto van a hacer elecciones nuevamente. ¿Cómo se aborda este tema? ¿Cómo estamos planteando esta realidad? Nosotros en Guatemala, por ejemplo, en un momento eso de tercer país seguro, tanta discusión, no voy a entrar a detalle porque no es el tema. Entonces, estas cuestiones, ¿cómo se están abordando? ¿Cómo se están abordando desde el planteamiento político, desde la política en la praxis, ¿verdad? Más que desde la ciencia política como tal, desde la política en la praxis, ¿cómo se está planteando a nivel de nación, a nivel de región? Hay esfuerzos, tampoco quiero ser pesimista, ¿no? No se está haciendo nada, ya no vamos a morir, no, hay esfuerzos, se está trabajando, se está empezando a discutir el tema, parte de eso es esto, así también a nivel de SICA, yo tengo entendido que ahí se está apostando a la realidad, pero hay que tomarlo a más, o sea, hay que involucrar a más. Muchos de los que están acá, algunos de ellos son estudiantes nuestros, abordar desde su tesis doctoral, tesis de posgrado, este tema. Yo creo que ya eso ya es un gran insumo. Nosotros en nuestras cátedras también, independientemente de tratar de reflexionar sobre el tema, y cualquier ciudadano que nos sigue por las redes sociales es, ¿y yo qué puedo hacer ante esto? Pues puede hacer mucho, puede hacer mucha incidencia, desde el análisis mismo en su momento, los planes de gobierno de las
propuesta que se tengan para también nosotros entonces ahí poder tener el derecho a decidir por quién ejercer el voto, ¿verdad? Porque también son realidades. En Guatemala, una gran parte de todos los departamentos de las personas con base en este estudio que les digo que se presentó ayer, reciben remesas, ¿verdad? Tienen a más de una persona, yo creo que aquí tengo el dato. El 66.7% de los hogares reportan a una persona como persona, que tienen a una persona como inmigrante internacional. Es más del 50% de los hogares. Entonces, todos, yo mientras les estoy hablando, mi madre es migrante. Yo mismo soy migrante, estoy en condición de movilidad porque mi lugar de origen es uno y ahora estoy en otro, por cuestiones también de trabajo. Entonces, esto nos afecta. Al final ese eslogan, pero que es más que un eslogan, todos somos migrantes, todos estamos en movilidad. ¿Y cómo y en qué manera nos afecta, verdad? Entonces por ahí de un poquito ante el planteamiento que me hacía Liliana, y lo dejo por ahí. Muchísimas gracias, Efraín, y qué bueno que ya Heidi está más relajada porque ya veo que ya le vino la electricidad. Entonces le vamos a dar el espacio a Julio para que nos comente también sus reflexiones en esta línea de los escenarios futuros. Gracias. Sí, también coincido con lo que acaba de señalar Efraín. Lamentablemente, pues ya lo había indicado en la participación anterior, la apreciación sobre los escenarios futuros, pues no es en este sentido muy positiva, muy optimista, pero sí hay que actuar. Eso no nos debe llevar a dormirnos en los laureles, como dicen, ni a darnos por derrotados, sino más bien a redoblar esfuerzos. Y pues aquí jugamos un papel importante todas las personas, todos. A veces se cree que solo los estados son los únicos que tienen la responsabilidad de llevar a cabo estas acciones a través de marcos jurídicos que lo permitan y acciones gubernamentales y inversión de recursos. Y no necesariamente, para eso la población también juega un papel fundamental. Y muy importante la educación ambiental. La educación juega un papel fundamental también, eso es muy importante. Los modelos productivos definitivamente tienen que cambiar, tenemos que, ahora la pandemia nos ha llevado a ver, a generar conciencia de nuevo sobre la importancia de producir para el abastecimiento de los mercados locales, para cubrir las necesidades básicas de la población, de los estados, de los países, y no tanto esos modelos productivos extractivos que están orientados a satisfacer la demanda de los mercados internacionales, que eso ha generado impactos muy nocivos en el ambiente y acentuado todos los efectos de calentamiento, acentuado los problemas de calentamiento global y cambio climático. Entonces, tal vez una forma en la que nuestros países pueden tratar de generar algunas medidas paliativas de mitigación y de adaptación a estos cambios pueden ser retomar estos modelos de producción orientados a satisfacer las necesidades básicas de la población y que lo lleven a cabo los, eh, los grupos humanos que en un momento dado eran los que llevan a cabo las actividades primarias de nuestra población. Eso puede ser una alternativa, pero sabemos que no es fácil por los intereses y la presión económica que muchas veces existe alrededor de esto. Lograr un mayor desarrollo en las regiones más vulnerables con prácticas de mayor adaptabilidad, por ejemplo, en las viviendas, en las construcciones, el uso de tecnologías limpias y todo lo que son prácticas más amigables con el ambiente, la reducción obviamente de la emisión de gases de efecto invernadero, la reducción de la huella de carbono. O sea, sabemos realmente cuáles son las cosas que deberíamos hacer o las acciones que deberíamos estar llevando a cabo. A veces es un poco complicado que se puedan llevar a cabo. La regeneración y recuperación de ecosistemas puede ser una alternativa también para poder evitar un poco los efectos como los que se dan, por ejemplo, cuando hay inundaciones, sobre todo la reforestación en las cuencas hidrográficas, que muchas veces son alteradas por las actividades productivas, la siembra de manglar o la construcción de arrecifes artificiales, este tipo de barreras en las zonas costeras también pueden permitirnos mitigar un poco los efectos que se vienen dando en los últimos años.
Es decir, hay una serie de acciones que se pueden llevar a cabo para poder revertir estos escenarios, porque sí tenemos que tomar cartas en el asunto. La voluntad política, por supuesto, que juega un papel fundamental, pero también la organización que puede darse en la sociedad civil, los grupos organizados a nivel ya más micro, más de ayuntamientos o de municipalidades, de regiones más micro también que puedan empezar a organizarse y tomar cartas en el asunto y tomar la iniciativa. Cuando los estados no lo logran, pues a la población también está llamada a asumir esa responsabilidad. Muchísimas gracias, Julio. Y realmente qué interesante, porque en muchas ocasiones como ciudadanos queremos que el Estado nos resuelva todos los problemas, y en realidad se está evidenciando nuestro papel como ciudadanos. Las decisiones que tomemos son fundamentales para generar respuestas positivas en este proceso. Y vamos a darle el espacio a Heidi para que comparta su reflexión para esta pregunta. Y muchas gracias, Liliana. Yo creo que bien lo apuntaron los compañeros. No es un tema que involucra solo al gobierno, y creo que desde este punto de vista los ciudadanos, ¿verdad? Como seres humanos tenemos una gran responsabilidad. Yo hablé un poquito más bien de escenarios hacia atrás, ¿verdad? Pero creo que también es parte de lo que el ciudadano debe tomar en cuenta. A nosotros muchas veces se nos olvida lo que ha pasado, ¿verdad? La memoria histórica, no tenemos conocimiento por ejemplo, de estos fenómenos que han generado un antes y un después en nuestra región. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de sentirnos parte de un país, de una región como Centroamérica, tenemos ese deber de recuperar un poco la historia ambiental, de tener una visión más crítica de esos escenarios, ¿verdad? Del territorio, conocer más nuestra región es un deber de todos. Y creo que desde la universidad, el papel de la educación, pero no solo la universidad, yo creo que esto tiene que venir desde la escuela, ¿verdad? De la creación de los ciudadanos, porque bien al cabo, ¿verdad? Al final del proceso de la formación profesional de una persona, esa persona luego va a desempeñar un papel público, va a ser un tomador de decisión. Pero si usted primero como ciudadano tuvo una verdadera comprensión de la importancia, la urgencia de este tema, por eso es que últimamente ya, ¿verdad? Se viene hablando de cambio climático hasta desde las escuelas, de los colegios, pero creo que es en la universidad donde se ha podido lograr que la persona, ¿verdad? Pueda tener también la aspiración de una formación profesional en diferentes ámbitos que tiene que ver con cambio climático. Y dar su aportación ya en la parte de participar en las políticas públicas y luego convertirse quizá en un tomador de decisiones. Y para la población en general, entonces sí, la necesidad de esa sensibilización, como decía bien Efraín, ¿verdad? No es que seamos apocalípticos, pero somos críticos de los escenarios, ¿verdad? Todos estos escenarios han sido planteados por científicos, el IPCC ha establecido metodologías. Cada país tiene sus estudios meteorológicos ¿verdad? Sus escenarios a futuro, en donde obviamente todo lo que hemos venido hablando sobre los efectos hidrometeorológicos, por ejemplo, mayor cantidad de lluvias en el Caribe, menor cantidad de lluvias en el Pacífico, más tormentas tropicales, el aumento del nivel del mar, por decir algo, esos fenómenos no van a desaparecer de la noche a la mañana. Eso sí lo debemos tener claro. Pero entonces creo que un gran avance que hemos tenido en la actualidad es esa conciencia sobre el tema, esa necesidad, ¿verdad? Creo que en los últimos años, a partir del 92, que fue cuando se firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, fue que se empezó a tomar en cuenta el tema. Y a partir de ahí, bueno, se hizo el protocolo de Kioto. Luego se complementó con el avance que se tuvo con el Acuerdo de París. Y bueno, junto con los ODS, que creo que también el ODS número 13, que enfoca la acción climática, orienta también la parte de la organización de las sociedades, de las instituciones educativas, de los sectores productivos. Entonces yo creo que la unión de todos estos esfuerzos también viene el marco de Sendai sobre el tema de gestión integral del riesgo, que es cuando se asocia el tema de adaptación al cambio climático, y la parte también por ejemplo, la OIM
y los enfoques regionales, ¿verdad? Creo que este también es el aporte que se ha venido dando en los últimos años con los temas o el pacto para la migración ordenada, que creo que ese es un tema que surge en el 2018 y creo que eso es como lo más actual que existe en este tema. Y entonces, de todo lo que les he hablado, ¿verdad? Yo creo que es deber de todos los ciudadanos conocer el alcance de cada evento, entender, bueno, qué fue lo que pasó en ese evento y qué significa en mi vida. O sea, cómo puedo reflejar yo esos acuerdos internacionales en mi vida como persona y luego, bueno, yo como profesional, cómo lo voy a ejercer. Y en el caso de la migración, creo que también es muy importante involucrar a las personas migrantes como sujetos también de esos procesos. Y creo que todavía ese paso no lo hemos dado, ¿verdad? Los hemos analizado como objetos, son números, pero yo creo que ellos también deben tener voz y voto en todo este tipo de acuerdos, no sé, creo que se tiene que visibilizar más y también entender las historias de vida, porque cada persona tiene una situación diferente, ¿verdad? No es lo mismo migrar en Guatemala que migrar en Nicaragua o en Costa Rica. Toda la historia, la parte cultural, el desarraigo también, la persona que sale de un lugar, ¿verdad? Entender también todo el fenómeno, el país de origen, el país de tránsito, el país de destino, las implicaciones que todo eso puede tener a nivel incluso cultural, ¿verdad? La nueva identidad que asume una persona. Y lo que también mencionaba ahora Efraín sobre, bueno, la parte de las fronteras, son fenómenos que si hay, ¿verdad? Diferentes enfoques en cada país, pues sucede lo que está, ¿verdad? Pasando, como en el caso de Costa Rica, que Costa Rica permite la entrada de migrantes, pero luego en la frontera norte, ¿verdad? No pueden pasar y yo creo que esa es la gran necesidad que también se tiene. Si cada vez más ciudadanos son conscientes de este tema, más profesionales trabajan el tema, entonces se pueden brindar mejores soluciones a las problemáticas que son prácticamente emergentes y creo que esa sería, ¿verdad? La importancia de la sensibilización a nivel ciudadano. Muchísimas gracias a los tres. Realmente pienso que esta dinámica nos ha generado también muchísimas preguntas y muchísimo que discutir. Se nos queda profundizar el tema de las migraciones internas, de cómo se separan de las migraciones externas, cómo se diferencian y cómo el cambio climático podría impulsar unas más que otras. Pero ya no tenemos tanto tiempo, ya nos queda poco tiempo y quisiera escuchar sus reflexiones sobre cuál, y Julio lo comentó hace un ratito, sobre cuál debe ser el aporte de la academia, porque nosotros todos somos de la academia, entonces por eso quiero retomar ese punto que me parece muy relevante. ¿Cuál debe ser nuestro aporte de la academia en el tratamiento de esta realidad, la realidad de la movilidad humana y el cambio climático? Y me gustaría también que en esas reflexiones también nos incluyeran aquellos académicos que desde las ciencias exactas y naturales estamos trabajando en temas de cambio climático. Y le voy a ceder el espacio a Efraín para que nos comparta sus reflexiones sobre el tema. Muy bien. La academia tiene un gran compromiso. Tristemente, la vida del académico, digo tristemente porque los imaginarios sociales del académico ya está demostrado que es aquel hombre que está alejado de la realidad en su cubículo pensando cómo resolver X, Y, Z. Pero no es así. El académico hoy en día es una persona, una mujer, un hombre comprometido y debe de ser comprometido con su realidad local, global, y estar en el contexto, estar en la jugada, ¿no? Porque si no está en la jugada, no sé en dónde está entonces, ¿verdad? El académico también es lo que ya Morin dice, ¿no? El tema de hacer ciencia con conciencia, ¿verdad? Una ciencia que sirva para la emancipación, pero en este particular también que contribuya a la generación de mejores condiciones de vida. La academia, año 2021, no puede estar fuera, no debe de estar fuera de esta realidad. De los grandes temas, hay estudios al respecto. ¿Cuáles son los grandes temas en este momento? Cambio climático, movilidad humana, pandemia. Y derivan otras cosas, pero si no estamos en esto,
yo creo que es menester, ya Julio creo que lo argumentaba, también Heidi lo ampliaba, necesitamos esas miradas más que multidisciplinarias, más que interdisciplinarias, casi que, no casi, transdisciplinar, porque la sociedad también es parte de, y si como lo dijo Heidi, ese ciudadano responsable que también se suma a este esfuerzo de la academia. Y tristemente también las realidades en la academia, es para bien, en Costa Rica lo he estado viendo por las noticias que sigo y demás, y colegas académicos costarricenses, en lugar de darles más presupuestos, menos presupuestos. Y lo digo con mucho criterio y mucha propiedad en Guatemala, desconozco allá, pero aquí nos inunda la corrupción, ¿verdad? En la academia también, tristemente. Entonces, yo creo que la academia tiene que apostarle a la construcción, no solamente de la ciencia, el involucramiento en la sociedad, por eso, ¿no? Ciencia, sociedad. Entonces también la academia en estos tiempos crear y dinamizarse, no solamente con la creación de posgrados vinculados a migrantología, que es la ciencia que estudia las migraciones y movilidad humana, sino que también que sus resultados se vean devueltos a la sociedad y que ayuden, como ya lo decían los colegas, a esta transformación y a esta realidad. Más que sí manejamos y sí tenemos y podemos dar datos y seguimos acá y podemos seguir y publicar, que está muy bien, pero que también se trata de esta incidencia, ¿verdad? Que nosotros los académicos sí las tenemos en una gran parte. El punto es que aquellos que son tomadores de decisiones no les interesa o no les interesa escucharnos o nos escuchan y se hacen los que no escucharon o simplemente no es parte del discurso político que más suma en el momento, ya sea electoral, preelectoral o postelectoral. Entonces, por lo tanto, podemos estar publique y escribiendo y lanzando datos y haciendo estudios, pero si esta realidad, realmente la voluntad política no está presente, la academia creo yo que está invitada a hacer lo suyo. Los que hacemos ciencia en Costa Rica, en Guatemala y en nuestra región centroamericana, también yo creo que en estos momentos se ha visto reflejado por la coyuntura que estamos viviendo, cómo la ciencia también puede aportar. Con el tema de la pandemia nos dimos cuenta, ¿verdad? Cómo la urgencia de crear una vacuna y estas cuestiones, todas las discusiones que hay alrededor, que no voy a meterme a eso porque no es el tema, pero entonces cómo la academia puede, más allá del dato que sí se tiene y que se trabaja y que se puede conocer, más allá de ese dato, pues también apostarle a esta realidad, que dejo aquí y con eso ya voy terminando mi intervención, que es alarmante el tema este, porque hay un estudio que dice que más o menos son 200 millones de personas los que al año 2050 se habrán movilizado por razones ambientales. Pero como decía Julio, la proyección era el 2050 y ocurrió en el 2014. Entonces quizás no van a ser 200 millones, quizás van a ser más, ¿verdad? Entonces la academia debe de hacer esa ciencia con conciencia, tomando las frases de Morgan, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Efraín. Y realmente el papel de la academia se vuelve fundamental, tal y como usted lo plantea. Y quisiera ahora pasarle la palabra a Julio para que también nos comente su posición sobre este papel, esta posición que debería. Gracias, Liliana. Sí, bueno, sigo coincidiendo con los planteamientos de los compañeros, en este caso de Efraín. La academia juega un papel fundamental. Lamentablemente, a veces no es escuchada, pero bueno, eso lo vemos acá en Costa Rica también. En muchos casos, a los gobiernos de turno no les sirve, no les conviene escuchar la academia. Nosotros señalamos cosas que no están bien, a veces tenemos ese nivel de criticidad que nos permite precisamente nuestro quehacer y nuestra labor, y eso a veces no todos los políticos les gusta. Y por supuesto que hay un ataque sistemático a las universidades públicas, no solo a nivel centroamericano, sino latinoamericano, y es algo que tampoco es nuevo. Pero bueno, también somos resilientes y también tenemos la capacidad de adaptarnos a eso y de prevalecer. Tenemos un compromiso muy importante realmente con este tema, porque necesitamos, uno de los retos es clarificar conceptualmente los temas relacionados a este fenómeno que nos convoca hoy a esta reflexión, porque
precisamente se ha manejado, como señalamos en un inicio, de forma disociada o disgregada de las diferentes disciplinas científicas, incluso dentro de las mismas disciplinas, y requiere ese enfoque que señalaba Efraín, inter, multi, transdisciplinario. O sea, tiene que ser un enfoque integrador de todas las diferentes áreas cuyo objeto de estudio tienen un vínculo, una relación con el tema. Entonces ese esfuerzo, ¿verdad? Nos corresponde desarrollarlo en la academia, es un reto. Eso va a permitir clarificar conceptualmente y a la vez construir un marco jurídico normativo que a nivel nacional, regional y mundial no está todavía muy claro respecto al tema de la movilidad humana y asociada a factores ambientales. Por otro lado, bueno, es importantísimo no quedarnos solo con la generación de datos, sino ir más allá. Y tampoco solo generar propuestas, ir todavía más allá. El tema de la extensión social, la extensión docente o la acción social, como lo llamamos en la Universidad de Costa Rica, también juega un papel muy importante, porque es llevar todo eso que la academia produce, investiga también a la práctica, a la acción, y poder trabajar de forma articulada con instituciones públicas, con municipios, con gobiernos y con la sociedad civil. Básicamente eso es lo que creo que debemos hacer en este momento como academia. Muchísimas gracias, Julio. Y vamos a cerrar este bloque de preguntas con las palabras de Efraín. Liliana, yo acabo de, no sé si Heidi tendría la palabra. Perdón, Efraín. Era Heidi, perdón. Mil disculpas, Heidi. Me confundí. Es que Tranquila. era el que tenía en pantalla. Ahí me disculpan todos. Heidi. Sí, no hay problema, tranquila. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que coincidiendo también con los compañeros, la academia tiene una gran responsabilidad, como bien lo sabemos, ¿verdad? Las áreas sustantivas, lo que es la docencia, lo que es la investigación y la extensión. En el caso particular, bueno, como docente, yo estoy trabajando con estudiantes de primer ingreso en un curso de estudios generales donde tenemos estudiantes de todas las carreras. Y eso es parte también del aporte que queremos dar, ¿verdad? Porque muchas veces estos temas de cambio climático se ven en cierto tipo de carreras, no en todas. Entonces, creo que a nivel inicial, la formación universitaria tiene que darle un punto de vista integral a los estudiantes sobre todos estos temas que son tan urgentes. Entonces, por ejemplo, el caso del curso Perspectiva Humanística del Cambio Climático, tenemos estudiantes no sé, de veterinaria, de español, de planificación, de teatro, de danza, o sea, de todas las carreras. Y asumimos una posición de dar, ¿verdad? Un punto de vista científico. Y otra cosa que a mí me gusta mucho es que los estudiantes investiguen, ¿verdad? Darles a ellos el poder de la investigación y que sientan que ellos también pueden plantearse propuestas de solución a los problemas, que elijan un escenario de riesgo como un ejercicio teórico y que incluso que planteen un viaje virtual que nos lleven, no sé, a un país como Bangladesh, por ejemplo, que tal vez usted en su vida nunca lo ha escuchado mencionar, pero bueno, ustedes en la universidad va a hacer un viaje virtual a Bangladesh y nos va a hablar de lo que sufre la población de Bangladesh, aunque Bangladesh se encuentra a miles de kilómetros y tal vez usted nunca vaya a estar ahí, pero es esa conciencia planetaria que somos ciudadanos, independientemente del país donde nos encontremos, el tema del cambio climático es muy serio y este fenómeno de la migración es algo que nos afecta en el istmo centroamericano, pero también debemos conocer los escenarios más críticos y tratar entonces, de acuerdo a su interés, que usted pueda plantear una posible solución, como les digo, un ejercicio para estudiantes de 18, 19, 20 años, que ojalá si en el futuro ellos quieren retomar esos temas, pues entonces incluso a trabajar en equipos multidisciplinarios. Creo que ese es un paso desde lo que es la formación humanista que nosotros impulsamos en el Centro de Estudios Generales. Luego, desde el punto de vista de la investigación, por ejemplo, en la Universidad Nacional se estableció una comunidad epistémica en donde participamos docentes de todas las carreras también y hemos hecho actividades, congresos de investigación con la Comisión Nacional de Emergencias. Por ejemplo, organizamos el 4º Congreso Nacional de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático y parte de algunas de las ponencias tenían que ver con esta temática de movimientos ambientales de personas. Desde el punto de vista de la extensión, yo creo que también hay proyectos de extensión que de alguna manera, ¿verdad? La vinculación con las comunidades,
hay compañeros de la misma comunidad epistémica que han trabajado proyectos de extensión en municipalidades, ¿verdad? Tratando de enfatizar toda la importancia de lo que es la acción climática, la sensibilización, ¿verdad? Es llevar la universidad tal vez fuera de las aulas a personas que no están en la universidad, pero que necesitan ese apoyo de parte de académicos que tal vez tienen una formación, que han tenido, ¿verdad?, la oportunidad de investigar y que necesitan estar de la mano con las comunidades, porque creo que también eso es parte de lo que es la adaptación, en la capacidad de las comunidades en conocer sus propios retos a nivel ambiental y bueno, los potenciales que tengan incluso hasta para migrar. Entonces creo que la universidad, la academia, tiene una gran responsabilidad y creo que a pesar de todo, ¿verdad? Como dijimos ahora, que estamos recibiendo ataques de parte de muchos sectores y que yo siento que a pesar de todo eso, las universidades públicas en Costa Rica tienen un gran prestigio y tienen un gran apoyo y creo que en los últimos días, bueno, ver ejemplos de reportajes de cómo la Universidad Nacional está ayudando en el tema del, bueno, el Instituto de Vulcanología y Sismología, ¿verdad? Del Oxicori, y ahora también la compañera que trabaja el tema de investigación en tsunamis, yo creo que la universidad, ¿verdad?, está impulsando una gran presencia en estos temas que antes tal vez, bueno, el de terremotos sí con el Oxicori, pero el de tsunamis es una gran novedad y creo que el aporte científico que se está haciendo y porque, por ejemplo, ese programa de tsunamis ha participado en la señalación de zonas de riesgo en las zonas costeras en Costa Rica. Entonces vean que es la universidad que sale, ¿verdad?, de las aulas y que trabaja con las personas tratando de educarlas para que entiendan, bueno, las señales de detectar si viene un tsunami, a qué zona de protección se va a trasladar usted, por ejemplo. Entonces, es esa trilogía, la docencia, la extensión, la investigación, y que luego también genere producción, ¿verdad? La producción de conocimiento a través de artículos, publicación de libros, elaboración de actividades como este tipo de simposios y seminarios, donde la gente intercambia, ¿verdad?, las diferentes investigaciones, y luego, bueno, la producción también no sé, de inventos, de cosas, pensar en bueno, cómo adaptarnos. Por ejemplo, la Universidad Nacional también ha participado en lo que es la seguridad alimentaria, ver el tema, por ejemplo, de los alimentos, el maíz, cómo mejorar la producción en zonas secas, por ejemplo. La Universidad Nacional también tiene el Centro de Investigación del Trópico Seco y creo que ellos también han estado con el Hidrosec, han estado impulsando también participación con diferentes poblaciones. Entonces yo creo que la academia tiene toda esa responsabilidad, ha hecho, pero todavía tenemos que seguir trabajando. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas y vamos a leer algunos de los comentarios de las personas que nos están acompañando a través del Facebook y a través de la plataforma de esta sesión. Tenemos a don Armando Alvarado, quien nos ofrece saludos cordiales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Albertico Tezucum de San Benito, Petén, Guatemala. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos dice que la discusión ha estado muy interesante. También tenemos a David Sánchez que nos hace el siguiente planteamiento. Considero que uno de los desafíos emergentes en la región al cambio climático es el consumo responsable. Un alto porcentaje de lo que consumimos es altamente nocivo para el planeta. Necesitamos un consumo responsable, reutilización y la lucha contra el ecologicidio global. También voy a leer algunos de los comentarios que nos han hecho a través de esta plataforma. Kendall Navarro nos dice que, a mi entender, la acción que el cambio climático ha venido a agravar las condiciones de vida de las personas que están siendo afectadas. Un ejemplo de ello se ve actualmente en la población de Haití, los cuales se verán poco a poco más agravadas por las condiciones de riesgo que poseen. El riesgo de tierras poco productivas, expuestas a efectos del cambio climático, las inundaciones, huracanes, aumento del nivel del mar y escasez de los recursos vitales como el agua potable.
Para mí es lo que me empuja, lo que empuja las migraciones a buscar una mejor calidad de vida en otro sitio. Muchas gracias, Kendall, por sus aportes. También nos plantea Kendall Navarro que un problema que agrava a los países que sufren fuertes migraciones como Honduras es no haber realizado sistemas productivos y servicios públicos adaptados a resistir estos problemas, no solo antropogénicos, sino los mismos ambientales. Por ejemplo, el depender de fuentes de agua desprotegidas y plantas de potabilizadoras de tratamientos dependientes de fuentes superficiales, desprotegiendo a la población por lapsos prolongados después de una catástrofe, hasta que los gobiernos intervengan nuevamente a estos medios. Así cualquiera huye a mejores lugares. También nos plantea Dani Francisco Palma una pregunta, dice, como mentores ciudadanos, como líderes en nuestras comunidades, ¿cuál sería la forma más sencilla, práctica y entendible para no solo generar propuestas, sino más bien aportar y contribuir a enfrentar esta realidad que está latente no solo en Centroamérica, sino a nivel mundial, con el cambio climático y otros problemas que esto genera, como la pobreza, el desempleo y las migraciones? Abro el micrófono a los panelistas a ver quién quiere ayudarnos a responderle a don Dani Francisco su pregunta. Heidi, tal vez nos ayuda, gracias. Pues estaba buscando aquí la pregunta. Ok, sobre el tema del liderazgo, ¿cuál sería la forma más sencilla, práctica y entendible para realizar aportes y contribuir? Ok, bueno, yo creo que lo primero sería tener bastante conocimiento, ¿verdad? Hay que investigar y después de investigar hay que identificar el potencial que usted tenga desde su formación profesional, de sus intereses personales, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros ha logrado pues estudiar y uno encuentra un tema que le apasiona y a partir de eso pues tratar de entonces también de identificar personas aliadas y trabajar, si usted quiere trabajar en su comunidad, también buscar las instituciones que han venido también, digamos, desarrollando algo en ese tema. Pero, ¿verdad? Yo sé que son muchos temas, ¿verdad? Aquí, la pobreza, el desempleo, la migración. Creo que lo primero es sensibilizarse, primero es, bueno, tener el conocimiento, sensibilizarse, y también creo que el tema de los valores humanos, cuando uno trabaja cambio climático, hay algo que está de trasfondo, es el tema de la solidaridad, el tema de la, llamémosle, equidad intergeneracional. Una vez tenía una clase con los estudiantes y yo les decía, bueno, es que a veces los jóvenes sienten como que les cae a ellos toda la responsabilidad, pero es que si no son los jóvenes, entonces ¿quién? ¿Verdad? Y creo que los jóvenes tienen ese papel que pueden, primero, ¿verdad? No hay que presionarlos tanto para que ellos sientan que tienen que cambiar el mundo ya, pero creo que sí es importante, si uno está convencido de que quiere hacer algo, primero tiene que cambiar uno y luego hay que tratar de motivar a los demás. Y el tema del liderazgo creo yo que es algo súper importante. Y para mí, ¿verdad? En el caso de cambio climático, me da mucho optimismo ver, por ejemplo, los movimientos de acción climática de los jóvenes en Europa, ¿verdad? De todos estos movimientos de Greta y otros muchachos que han venido liderando, ¿verdad? Yo creo que esos son ejemplos de personas que han logrado desde jóvenes, ¿verdad? De ser tan jovencitos, desde edades tan tempranas, a tener ese nivel de conciencia que ojalá pudiéramos tener todos. Entonces yo creo que es súper importante lo que apunta acá, ¿verdad? Esa pregunta que nos plantea Dani Francisco Palma. Bueno, no sé si alguno de los panelistas quisiera ampliar un poquito más la respuesta de Heidi, porque también tenemos otra. Efraín, adelante, gracias. Bueno, a Dani, ¿verdad? Yo creo que hablar justamente de esto que él plantea de una forma sencilla, práctica y entendible, hay tantas cuestiones, ¿verdad?, que podríamos como enlistar y demás. Algo que yo creo que podemos hacer todos los que estamos acá,
es también en el hábito alimenticio, ¿verdad? Empezar a cambiar nuestras rutinas. Yo no dije dieta, dije rutina, ¿verdad? Porque la dieta la podemos seguir teniendo, pero en vez de consumir las 25 bolsas de plástico al día, puedo seguir teniendo yo esto de una manera un poquito. Son cosas criticables también porque se van a quedar muy en el campo de la acción del reciclaje cuando el mundo requiere más, yo lo entiendo, cuando el mundo requiere de más acciones como país, reducción de emisión, y está bien, pero como Dani nos focaliza esta cuestión entendible, concreta, puntual en el ciudadano de a pie, yo por ahí lo vería, un poquito el tema de nuestra base alimentaria, ¿verdad? Ver un poquito como aquí mismo también nos dice la compañera Daisy González, el manejo adecuado de los desechos. Justo en este momento, el día de hoy, uno de los más grandes periódicos de circulación nacional escritos en Guatemala titula, ¿no? Y desastre ambiental, una cuestión que nos está afectando de una cuestión de aguas binacionales, que la contaminación que estamos generando acá en Guatemala está afectando a Honduras, ¿verdad? Con el río Motagua. Entonces, y lo que ustedes miran ahí no es más que desecho, obviamente, como bien lo dice aquí González, desecho, ¿no? Plásticos y demás. Basta quizás darnos una ojeadita por nuestras duchas. ¿Cuántos botes? 15, 20, 25. El otro día yo contaba en un espacio 24 botes plásticos en donde solamente viven 3 personas. Qué responsabilidad, ¿no? Qué responsabilidad más grande, profundamente. Entonces, en ese sentido, podemos nosotros sumar y construir. Hablo de la gente de a pie. Ya si queremos hablar de un marco más amplio, pues, pero como Danius ahí nos plantea. Y luego también, Liliana, me tomo el atrevimiento de ver aquí a Marco que nos habla sobre cómo acercamiento con el sector turismo, ¿verdad? No ha sido mi experiencia de manera directa, pero sí en Costa Rica precisamente, que cuando tomé un curso en el CATIE, visitábamos algunas comunidades, cómo han ido con el tema del turismo comunitario, ecológicamente responsable, ¿verdad? Y también en Guatemala, que ya tenemos unas comunidades que no solamente contribuyen a preservar algunas especies, se agencian de algunos fondos, hacen turismo y contribuyen a la comunidad. Esto, ¿no? Por ahí, brevemente. De repente, Julio quisiera amarrar esta situación. Muchísimas gracias, Efraín, y le damos la palabra a Julio para que nos comente un poquito más sobre esta pregunta que hace Marco Ramírez sobre el sector turismo y el tema de las migraciones o de la movilidad humana por cambio climático. Muchas gracias, Liliana. Sí, bueno, muy a grandes rasgos, ya los compañeros se refirieron a todo nos consultaban, pasar a responder el tema del turismo. Me parece que, no sé si me escuchan bien, porque estoy teniendo unos serios problemas ahorita con la conexión, pero ¿se me escucha, Liliana? Se corta un poquito, ahora sí se oye bien. Ok, voy a continuar. Gracias. El tema del consumo responsable. Ahí ya vamos a ver, espero que me estén escuchando. El tema del consumo responsable es muy importante. Eso está relacionado a la huella ecológica y como señalaba Efraín, es un efecto de cadena. De lo que yo pueda hacer va a afectar a otros. O sea, no es decir, yo me deshago de los desechos y después ya no me preocupo y eso está generando una afectación. Y desde lo micro pasa hasta lo macro, como desde un país a otro también está generando efectos. Y de los grandes países industrializados también generan impactos sobre los países menos desarrollados o en desarrollo. Y todo eso está concatenado y relacionado al tema de la movilidad. Por eso el manejo adecuado de los desechos, mejorar las prácticas de consumo, reducir, ya está bien identificado la metodología de reducir, reutilizar y reciclar. Eso es como la clave, ¿verdad? Y en la medida en que lo hagamos a nivel individual, micro, pues eso va a generar un efecto cadena positivo a futuro. El tema del liderazgo, cómo podemos contribuir, colaborar desde nuestras comunidades, bueno, buscar alianzas, como señalaba Heidi, ¿verdad?
con los actores locales, con los líderes, con las organizaciones, con las instituciones públicas, con los gobiernos locales. Siempre van a haber personas interesadas en sumar esfuerzos, y la educación ambiental juega un papel fundamental, sobre todo en los niños, ¿verdad? Y jóvenes, que son las generaciones del futuro y que pueden modificar o cambiar estas malas prácticas heredadas. Y en cuanto al turismo, bueno, yo he tenido ahí un poquito de vínculo con la actividad turística, sobre todo a través de la academia, con la carrera de Turismo Ecológico de la Universidad de Costa Rica, y el turismo pues puede ser, por un lado, pues, dependiendo del modelo que utilice, puede más bien generar impactos que afecten más bien a las comunidades locales y generen movilidad humana y social por desplazamiento, y contribuir con efectos nocivos en cuanto al cambio climático y contaminación, a como puede ser también, dependiendo del modelo que se utilice, más en la línea amigable de lo que señaló Efraín, un modelo de turismo más ecológico, más sustentable, que más bien permita que se pueda generar mejores prácticas de conservación y tanto y de preservación de la cultura local también. Entonces, esos modelos sí, por supuesto que son vulnerables, como señalaba Marcos, pero son los modelos a los que tenemos que apostarle, porque son los que permiten más bien contribuir a que los espacios geográficos donde se desarrollan se puedan conservar, y también más bien sean como, vamos a ver, como zonas de amortiguamiento a la conservación, y zonas también de preservación de la cultura, que sirvan más bien para fortalecer y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales y las condiciones del entorno. Muchísimas gracias, Julio, muy amable. Bueno, también quiero compartirles también otros comentarios que tenemos desde el Facebook. Por ejemplo, le agradecemos a Lisette Saldívar, que nos ha estado siguiendo en esta transmisión y ha estado muy interesada en esta discusión que ustedes tenían de cómo nosotros podemos apoyar desde el servicio social esta temática que estamos abordando hoy. Evelyn Aquino nos dice que muy interesantes las ponencias, y bueno, el tiempo siempre nos va ganando. Solamente quisiera abrirles un pequeño espacio para que ustedes nos hagan su reflexión final, una oración de su reflexión final de esta sesión que estamos compartiendo hoy. Agradecerle también a Ruth González, que dice que este tema la motiva muchísimo a seguir estudiando la problemática, dado que no es simple, sino requiere de un análisis profundo, y que los panelistas lo presentaron con mucha apropiación. Muchísimas gracias a todos y todas las que nos han estado siguiendo por el Facebook o directamente en esta sesión. Tenemos también a don Luis Maldonado, que nos hace un planteamiento y que dice: nosotros los seres humanos podemos proponernos dejar de consumir, que era la propuesta que ustedes nos hacían, pero las grandes empresas siguen produciendo todo tipo de elementos contaminantes. Y esto definitivamente tiene un efecto importante. Entonces, le voy a ceder el espacio a Julio. Voy a empezar con Julio para que nos dé su reflexión final del evento, para que vayamos ya haciendo el cierre. Muchísimas gracias, Julio, lo dejo. Muchas gracias, Liliana. Bueno, de nuevo, un enorme agradecimiento a la organización del evento, a Liliana, a la Universidad Nacional, por haberme permitido participar. Un enorme gusto, un placer, no solo haber conocido en días pasados, sino poder compartir, interactuar, y que sé que va a seguir siendo hacia futuro, con mi estimado Efraín Bámaca. Un verdadero placer. Y bueno, y muy agradecido y contento también por la participación de las personas que nos han acompañado en este conversatorio. Los aportes de ustedes, sus comentarios y sus preguntas vienen a enriquecer este espacio de reflexión. A manera de cierre, y para no tomar mucho tiempo, pues contestándole un poquito la pregunta que nos hacían respecto a cómo puede a través del servicio social contribuirse a generar insumos para resolver este problema, o para contribuir a la mitigación de este problema de la movilidad social por efectos ambientales y por cambio climático.
me parece que es muy importante el papel que juegan las personas que trabajan en el servicio social con las comunidades directamente, con las personas, generándoles conciencia sobre esta problemática y también contribuyendo a reflexionar sobre cuáles pueden ser estas acciones que a nivel o a título individual o personal podemos llevar a cabo. Es muy importante aquí que no, que lo veamos en esa doble dimensión. Por un lado está las acciones que se deben llevar a cabo a nivel macro, que le corresponde a los estados, y en los cuales la academia juega un papel muy importante, incidencia, pero también las acciones a nivel micro que podemos hacer las personas desde nuestros hogares. Primero, tener conciencia sobre la problemática, poder prevenir. Las acciones preventivas en este caso son nuestro mejor aliado ante eventos muy severos que se dan en un periodo de tiempo muy reducido. Poder estar preparados para enfrentar estos eventos y tener alguna salida o alguna respuesta. Y entonces, en este caso, el papel que puedan desempeñar las personas que trabajan en servicios sociales, que interactúan con las, pues los retos son grandes, los problemas, el problema es severo, como decíamos, se acentúa, se incrementa en corto plazo, es preocupante. El escenario futuro no es muy alentador, como señalaba Efraín, pero tenemos que ponernos manos a la obra, no podemos darnos por derrotados. La academia juega un papel fundamental en cuanto a la investigación, en cuanto a la generación de datos, en cuanto a la clarificación conceptual de estos elementos que hoy discutimos, y por eso es muy importante la integración de las diferentes disciplinas científicas que puedan trabajar de forma más integral y poder generar insumos a los tomadores de decisiones y no detenernos nunca. Para eso tenemos ejemplos como el que señalaron de Greta, creo que fue Heidi, que es una luchadora social, una joven, y representa un símbolo importante sobre lo que deberíamos estar haciendo todas y todos. En este momento debemos convertirnos en Gretas, todas las personas que estamos vinculadas a este tema, no solo desde la academia, sino todas las personas desde diferentes frentes en los cuales estén sufriendo o puedan ser víctimas futuras de estos impactos que estamos viendo en el día de hoy. Entonces, más bien dejar esa última sensación en términos positivos de que podemos hacer muchas cosas, estamos llamados y la huella ecológica es un compromiso individual, personal. Con eso pues ya podríamos estar dando un pequeñito aporte que en suma va a ser un aporte significativo para poder revertir estos problemas, ¿verdad? Que se están dando. Y bueno, de parte personal, en lo que pueda colaborar, pues estoy a su disposición, a sus órdenes y ojalá podamos a futuro seguir abriendo estos espacios, seguir discutiendo y ojalá que nos podamos encontrar también en el Congreso para seguir conversando sobre todos estos temas. Muchas gracias y feliz tarde a todas y a todos. Muchísimas gracias, Julio, y le doy el espacio a Heidi para que haga su reflexión y se despida también de todos los que nos han estado acompañando desde el Facebook y también desde esta plataforma. Bueno, a todos y a todas, un agradecimiento especial a los organizadores que me extendieron la invitación, la oportunidad para compartir un poquito de todas mis preocupaciones que he podido ir desarrollando en mi vida académica y mis preocupaciones personales. Bueno, agradecer a Julio y a Efraín sus aportes. Creo que estamos coincidiendo en casi que todos los temas, ¿verdad? De la importancia de que esto se hable más, ¿verdad? Yo siento que este es un ejemplo de un espacio pionero en esta discusión sobre el tema de movilidad ambiental y todas las implicaciones que esto tiene. Y bueno, yo los dejo con una reflexión, ¿verdad? Este tema nos pone como en una balanza dos aspectos fundamentales, ¿verdad? Ver el tema de la migración por movilidad ambiental por un tema de preocupación humanitaria, ¿verdad? Todo lo que implica los derechos humanos de las personas que se mueven, ¿verdad? Lo que implica a nivel de políticas, de cómo asegurarles una calidad de vida, tanto a esas personas que se mueven o las personas que perdieron, los familiares que se movieron, o la gente que llega nueva a otro lugar, ¿verdad? Lo que les decía, el origen, el tránsito y el destino de esas personas. También verlo, ¿verdad? Desde el otro punto de vista. Si no se analiza de esa manera, se puede, ¿verdad? Y es un tema que es legítimo, pero que es muy controversial, que es el tema de la seguridad, ¿verdad? El tema fronterizo, el tema de la gestión, ¿verdad? Como les decía, Costa Rica permite tal vez el paso de los migrantes que vienen de Panamá,
pero luego se quedan en la frontera norte. Entonces, la necesidad de un enfoque regional real, que todos estos esfuerzos que se han venido haciendo desde la OIM, que, ¿verdad? Y lo del Pacto Internacional sobre las migraciones seguras, que haya una voluntad realmente política a nivel regional, porque ese es el gran desafío. El tema migratorio, si es transfronterizo, tiene que tener un enfoque meramente regional, ¿verdad? Ahí no hay otra manera. Y entonces por eso entender los valores de la solidaridad, de la tolerancia, del respeto, creo que eso también en la formación de las personas como futuros profesionales que luego van a encargarse de tomar decisiones en este tema, es fundamental que haya esa visión humanista también, darle un rostro humano a todos estos contingentes de migrantes y analizar, ¿verdad? El impacto que podrían generar, ¿verdad? Como prevenir, hacer algunas políticas preventivas, mejorando los sistemas de información y, bueno, de atención a esos migrantes. Entonces, también tomar en cuenta que no es un tema que es de la alta política, sino que tiene que ver con todos nosotros como ciudadanos y ciudadanas, que tiene un enfoque intergeneracional, ¿verdad? Que es un tema que no vamos a dejar de escuchar en estos años, ¿verdad? Más bien estamos empezando a darle como más importancia y a tener una mayor reflexión sobre él. Y bueno, que al fin y al cabo se trata de la solidaridad, de entender la situación, de nosotros ponernos también en los zapatos de esos migrantes, de tener empatía con ellos, ¿verdad? Que no sean solamente objetos de estudio, sino que también los entendamos como personas y que no solamente digamos ellos, podríamos ser hasta nosotros mismos, ¿verdad? Eso también creo que es muy importante que lo tomemos en cuenta. Un agradecimiento de nuevo a todos y igualmente quedo a su disposición si quisieran profundizar más, con muchísimo gusto. Luego les puedo pasar los datos si quieren, no sé. Gracias. Muchísimas gracias a Heidi por estas palabras de cierre. Y le voy a dar la palabra al doctor Efraín Bámaca para que nos cuente sus reflexiones finales. Muchísimas gracias. Varios puntos. Primero quiero mencionar una frase de Laudato Si. Esta es una cuestión que nos incumbe a todos, no solamente académicos, políticos, sino que a todos. Yo no sé si mañana nosotros los que estamos acá hablando o los que nos siguen por redes sociales o en este espacio vamos a tener que movernos por alguna razón ambiental y entonces vamos también a pasar a ser parte de este gran número de personas que se está movilizando por cuestiones vinculadas a la variabilidad climática, al ambiente en general. Otro punto por mencionar también ya para concluir es que cada uno de los que estamos acá, aparte de mostrar interés en la temática, está invitado a, justamente dentro de este marco de Laudato Si y cuestiones vinculadas a la Iglesia Católica, en las reflexiones que se están enviando para la Jornada Mundial de los Migrantes y los Refugiados, dice, hay un como eslogan que es hacia un nosotros cada vez más grande. Lo que decía Heidi, ¿no? El tema un poco desde Bakhtin también, que es una corriente teórica que me alimenta, es hacia lo dialógico, porque más que tomar esta situación como un campo de estudio que está muy bien, todos seguramente estamos teniendo relación, experiencias vinculadas a movilidad y de los que estamos acá, estoy seguro que más de alguno tenemos algún pariente, amigo, familiar cercano en este contexto de movilidad humana. Y esta temática de que estamos hablando, ya quiero trasladar aquí a un espacio de publicidad, estamos trabajando un libro próximamente, ¿verdad? Que espero el otro año salga sobre cuestiones de movilidad humana vinculadas a cambio climático. Los que están por acá y tengan interés, en donde los que estamos acá conversando vamos también a escribir y esperamos tener ya un conjunto, un libro electrónico gratuito en donde vamos a abordar estas realidades y siempre pues dispuesto a la comunidad en general, ¿no? Y termino con la invitación global al Congreso. Pues esto ya lo decía Liliana al inicio, esta es una pizca de lo que vamos a tener.
Tendremos personas del continente, en este caso africano, de Kenia. Tenemos personas de parte del sur de nuestro continente, de parte del centro y también del norte, discutiendo sobre aspectos vinculados a cambio climático. Así que los que están acá no se pierdan. Ahí Liliana, la doctora Liliana envió el link para su inscripción. Ya cuando todo esto esté, seguramente se les enviará el link para que puedan conectarse a las diferentes temáticas de discusión. Entonces no me queda más que agradecer a los presentes, Julio, Heidi, gano grandes amigos, pero sobre todo colegas vinculados a la temática, y siempre estamos para apoyarnos. Y bueno, Liliana, una gran amiga y de muchos años conocidos, entonces seguimos en la conversación. Un abrazo para cada uno. Bueno, muchísimas gracias a estos distinguidos académicos de la región centroamericana que han dedicado parte de su trabajo de investigación a entender mejor la movilidad humana y han tratado de explicarnos a todos cómo se relaciona esto con el cambio climático. Creo que hemos tenido una jornada sumamente interesante. Por ejemplo, nos dice Maureen Aragón, muchas gracias, excelente por este espacio. Claudita Ordóñez nos dice enriquecedoras ponencias, y también nos escribe Oscar Barbosa, agradeciendo por permitirnos estar en este espacio a quienes estamos interesados en estos temas. Igual que Daisy González, que nos dice muchas gracias a todos los panelistas por sus excelentes ponencias. Realmente a reflexionar sobre el tema de la movilidad humana, a reflexionar de nuestras acciones y cómo esas acciones nos están obligando como sociedad a movernos. Es una respuesta a los impactos ambientales que hemos desarrollado, pero no perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Ese es el llamado que hacen nuestros panelistas. Pongamos de nuestra parte, cada granito de arena cuenta. Muchísimas gracias a todos y todas por haber permanecido con nosotros, por sus comentarios tanto en esta plataforma como en el Facebook, y que tengan una linda tarde.